¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión les mostraré cómo fabricar esta caja de luz o softbox para iluminar los videos de YouTube de la manera más económica posible, pero con la mayor calidad. Sin más preámbulos, damos paso a la fabricación. Aquí tengo un cartón que mide de este perfil a este lado 54.8 centímetros. En el centro, de donde se marcan los doblez de los que eran las tapas, mide 36 centímetros. Lo primero que hago es trazar una línea con la escuadra en el doblez del cartón. Después, mido 2 centímetros hacia la derecha en cada extremo de la línea y trazo una línea más con la escuadra. Ahora mido 14 centímetros del perfil hacia el centro de la línea. Después me coloco sobre el punto de 14 centímetros y mido de 22.2 centímetros. Ahora me coloco sobre el punto de 22.3 centímetros y mido 14 centímetros. Coloco la escuadra sobre la línea y que me coincida con el punto de 14 centímetros y trazo una línea perpendicular. Después hago lo mismo con el punto de 22.3 centímetros. En el último punto de 14 centímetros trazaré una línea solo entre las líneas que trazamos al principio. Ahora mido 2 centímetros del perfil del cartón hacia el centro y trazo una línea solo entre las líneas que trazamos al principio. Después trazo una línea diagonal en el cuadrado que se formó y en el otro lado hago lo mismo. Ahora voy a medir 35.8 centímetros sobre las líneas que trazamos con la escuadra, pero como la regla ya no me alcanzó, uso el flexómetro, colocando el centímetro 10 en la línea y marcando en el centímetro 45.8 de la línea perpendicular. Repetimos el proceso en la segunda línea y trazamos las líneas con la escuadra. Ahora simplemente vamos a unir los puntos de forma diagonal. Para cortar el cartón voy a colocar una madera bajo la línea. Posiciono la escuadra sobre la línea que quiero cortar, pero como pueden ver se cae del lado izquierdo. Así que coloco otra madera para que se mantenga recta. Con el cúter corto el cartón haciendo presión sobre la escuadra para que no se mueva y recargando el cúter a la escuadra para lograr un corte recto. Repetimos este proceso en las líneas restantes. Después cortamos una segunda pieza exactamente igual a esta. Ahora estoy repitiendo el proceso como lo hicimos en la parte anterior. Pero aquí mido 16.5 centímetros hacia el centro del cartón. En el otro lado pongo el centímetro 16.5 en el perfil del cartón y marco en el centímetro 0. El centro nos debe quedar de 22.2 centímetros. Igual que antes, trazamos las líneas perpendiculares con la escuadra. También trazamos los cuadrados de 2 centímetros y sus líneas diagonales. En las líneas perpendiculares vamos a marcar los puntos a 34.3 centímetros. Es importante que no se confundan porque yo pongo el centímetro 10 sobre la línea y marco en el centímetro 44.3. Esto lo hago porque si pongo el principio del flexómetro en la línea, esto me dará un margen de error al no tener donde enganchar la punta del flexómetro. Continuamos el proceso como en la parte anterior y una vez más cortamos una segunda parte igual a esta. Aquí tengo un rollo de papel aluminio. Este lo compré en una estética porque es de un calibre mayor al que se usa en la cocina y además es más grande. Ahora voy a cortar el papel colocando sobre él nuestras piezas de cartón. Dejo medio centímetro por la parte donde esté el doblez de nuestra pieza y marco su perímetro con un marcador. Ahora simplemente corto con las tijeras. Les recomiendo que corten 3 milímetros más por fuera de la línea del marcador. Recuerden que tenemos dos piezas de cartón de diferentes medidas, así que con el aluminio es igual. Deben cortar dos piezas iguales de cada medida. Ahora vamos a pegar nuestras piezas de cartón colocando una pequeña al lado de una grande. En esta parte no le den importancia si no queda justo a la medida. Lo importante es que coincidan las líneas que marcamos en el doblez. Colocamos un par de cintas de las que usan los pintores para mantener las piezas en su lugar. Giramos un poco y colocamos una pieza más, pero asegúrense que no es del mismo tamaño que la que ya está pegada. Volvemos a girar y pegamos la última pieza. Ahora simplemente la levantamos y pegamos en la última unión.
asegurándonos que las líneas del doblez coincidan perfectamente. Aquí tengo un triplay de pino de 9 milímetros de espesor, de 22.8 centímetros por 22.8 centímetros. Le vamos a trazar una línea en cada uno de sus lados a 2 milímetros del corte. Cabe mencionar que el triplay debería de ser de 23 por 23, pero al momento de cortarlo en donde lo compré me lo dejaron más pequeño y tuve que ajustar las medidas del cartón a las del triplay. Con la esmeriladora y con disco laminado de grano 120 rebajamos la esquina. Esto será en forma diagonal de la línea que marcamos al final del triplay por el otro lado. Esta línea no la vamos a tocar, solo será la de la marca. Aquí estoy rebajando, pero como no logro ver la parte de abajo, me quedó mal, porque solo rebajé por el lado de la línea. Los que llegaron a este video por el softbox como tal y no tienen estas herramientas, no se preocupen, en unos momentos más les diré cómo hacerlo manualmente. Ahora en esta posición sí logro ver los dos lados, así que aquí sí voy a rebajar con más seguridad. Aquí como pueden ver me quedó muy bien, pero yo quiero que sea más preciso. Así que con una lija de grano 60 envuelta en un PTR voy a dar una última pasada para que los cortes queden lo más recto posible. Los que no tienen un PTR pueden usar un pedazo de madera. De esta forma se puede lograr rebajar el triplay sin usar la esmeriladora. Solo hay que trabajar un poco más, pero se logra el mismo resultado. Ahora voy a marcar con el vernier a 4.7 centímetros en todas las esquinas para marcar la perforación de los sockets. Esto se puede hacer con la regla escolar sin ningún problema. Para las perforaciones estoy usando un cortacírculos de pulgada de diámetro. Taladro solo hasta la mitad porque al salir dejará muy astillado el triplay. Después doy vuelta y termino de perforar por el otro lado. Si su contenido es de cualquier nicho donde no usen herramientas, pueden ir con un carpintero para que les fabrique esta parte. Después fabricaré partes metálicas. Lo que deben hacer con estas partes es ahora acudir con el herrero de confianza para que se las fabrique. Como vieron al principio, el softbox quedó de lujo, además que cumple perfectamente con su función. Así que vale la pena invertir un poco con el carpintero y con el herrero. Aquí tengo un PTR de 3x3 pulgadas de 10 centímetros de largo. Con el vernier marco a 3 centímetros del corte y en el otro lado hago lo mismo. Por la cara contraria marco de la misma forma. Con la escuadra trazo todas las líneas que marcamos antes. Ahora marco a 5 centímetros sobre cada línea, enseguida las unimos con la escuadra y hacemos lo mismo por la otra cara. En la cara que se quedó en medio de las caras marcadas, vamos a medir 3 centímetros en cada lado. Después damos vuelta y hacemos lo mismo. Por último, vamos a trazar una línea uniendo los puntos marcados. En la cara que marcamos primero le trazamos una línea al centro que son 5 centímetros.
y en la cara contraria hacemos lo mismo. Después medimos a 1.8 centímetros de la línea y trazamos sobre la línea de 5 centímetros. En la cara contraria hacemos lo mismo. Este punto es para una perforación de 1/4. En la cara donde trazamos las líneas de 3 centímetros, medimos 1.3 centímetros y trazamos la línea en los 4 puntos. Después medimos 1.3 centímetros de la línea hacia el doblez del PTR y trazamos en los 4 puntos. Por último, marcamos los puntos con un clavo de acero. Procedo a taladrar con broca de 9/64 y después con broca de 1/4 en todos los puntos. Aquí estoy cortando nuestras partes. En esta parte voy a cortar justo hasta donde termine el doblez por el lado donde marcamos la línea de 3 centímetros. Aquí sigo el doblez del PTR como línea de corte para retirar las partes que no necesito. Una vez está de esta manera, solo hay que redondear las esquinas y limar las rebabas. Aquí tengo un PTR de 4x4 pulgadas, el cual le trazamos una línea a 1 pulgada por 3 de sus caras. También le trazamos una línea a media pulgada por las mismas caras. De este perfil al punto son 2 centímetros. En la cara contraria hicimos lo mismo. En la cara central el punto lo marcamos al centro. Procedemos a perforar, después a cortar. Por último, redondear las esquinas y limar rebabas. Ahora colocamos nuestra U fabricada de PTR sobre el triplay. Centramos y marcamos. Yo marqué por la parte de afuera, pero debe ir por la parte de adentro para evitar los problemas que me surgieron más adelante. Después colocamos las escuadras de PTR sobre las líneas marcadas. Las centramos y marcamos, pero deben dejar la línea libre porque si no, después tendremos problemas para armarla como me pasó a mí. Por último, taladramos con broca de 1/4. Ahora coloco un cartón en la parte de abajo para no manchar nuestra mesa de trabajo. Sobre él colocamos nuestra pieza pegada con cinta. Con una brocha coloco pegamento blanco del que se usa en carpintería en la parte de abajo donde pegaremos el triplay.
También colocamos pegamento en la madera y la pegamos al cartón. Aquí estoy colocando pegamento en la unión para que entre en las partes donde no haya sellado bien, logrando así una mejor resistencia. Dejamos secar el pegamento para continuar con el siguiente paso. Aquí tengo lo que eran las tapas de una caja de cartón. Medimos 1.8 centímetros por uno de sus perfiles y hacemos lo mismo en el perfil perpendicular. Después unimos los puntos y cortamos. Vamos a necesitar 4 piezas como esta. Ahora coloco nuestra pieza sobre el MDF, le coloco una madera encima y en este caso el marro para que haga de contrapeso, porque las partes del doblez lo empujan hacia arriba. En nuestra escuadra de cartón le corto esta parte porque está un poco chueca, por el otro corte a la mitad, pero les recomiendo cortar un poco más. Aquí en la segunda escuadra corté para enderezar el cartón y como pueden ver ya no alcanza. Esto se soluciona simplemente colocando el lado largo de esta segunda escuadra con el lado corto de la primera, y así continuamos dando la vuelta a nuestro softbox hasta terminar. En esta parte pueden ver cómo sería la forma correcta de ir cortando desde el principio para evitar hacer parches como me pasó al principio. Ahora solo pegamos todas nuestras escuadras con el pegamento blanco y dejamos secar para continuar con el siguiente paso. Ahora vamos a necesitar una báscula que pese por gramos, también un recipiente para hacer nuestra mezcla. Aquí tengo talco industrial, este lo venden en la ferretería. También pueden usar yeso o talco para bebé. Usaremos también el pegamento blanco que se usa en carpintería. Por último necesitamos pintura acrílica negra para evitar pintar después nuestro softbox. Coloco 50 gramos de talco en el recipiente. Ahora agrego 50 gramos de pegamento blanco. Por último, agrego 100 gramos de pintura acrílica negra. Mezclamos perfectamente hasta que no tenga grumos. Ahora aplico nuestra mezcla. Primero en las uniones de nuestra pieza, tratando de que ésta entre en los poros tipo panal que tiene el cartón. Después aplico en el hueco que forma la escuadra con la pared de nuestro softbox, asegurándome que se llene bien la ranura. Después solo aplico en la pared como si estuviera pintando y así continuamos hasta terminar. Aquí con el cúter estoy cortando el excedente de cartón. Ahora aplico pasta una vez más tratando de que entre en los poros tipo panal. Después solo aplico en la madera como si fuera pintura. Ahora por el borde cortamos los excedentes que nos hayan quedado. Después aplicamos todo lo que nos falta. Solo recuerden que donde haya poros hay que meter pasta en la medida de lo posible
De esta manera nuestro softbox quedará indestructible, esto dándole el uso para el que está diseñado, porque como todo, si se usa de forma inadecuada se romperá. Aquí estoy colocando pegamento en el papel aluminio por el lado menos brillante. Si su pegamento está muy espeso, pueden rebajarlo mezclándolo con agua para que corra mejor, que fue lo que yo hice, por eso se ve más líquido. Aplico también en nuestro softbox y procedemos a pegar el papel aluminio. Recuerden que lo cortamos un poquito grande, así que hay que colocarlo hasta el fondo donde esté el triplay y centrando a los lados el excedente. Por el pegamento que se pueda filtrar sobre el papel aluminio no se preocupen, solo hay que limpiarlo con estopa o con un trapo húmedo. Hay que presionar con la mano para ir sacando el aire y quede bien pegado. En esta parte hacemos un pequeño corte con el cúter para que el papel aluminio pueda doblar hacia el borde. Con las tijeras cortamos siguiendo el sentido de la unión del cartón. Para la parte que va en el triplay, lo que hice fue que la corté 1 centímetro más grande y en sus esquinas hice un pequeño corte a 45 grados para que pueda doblar a la hora de pegarlo. Aquí ya con el pegamento coloco el papel y como pueden ver, si les queda un poco movido no hay problema, porque el pegamento permite moverlo hasta ajustarlo a donde lo necesitamos. Una vez donde lo queremos, delineamos y sacamos el aire. Ahora colocamos pegamento en los bordes y también en el papel aluminio. Una vez tenemos los 4 lados con pegamento, empezamos a pegar el papel al borde. En las esquinas no se preocupen por cortar si hay papel de más, solo péguenlo encima del que ya pegaron. Una vez que el pegamento esté seco, solo corten con el cúter el papel que haya sobresalido del borde del cartón. Aquí tengo 4 sockets de los que usan las lámparas de mesa, 4 metros de cable duplex calibre 16, del cual vamos a cortar 3 partes de 30 centímetros de largo. Después vamos a separar el cable dejando los hilos individualmente. Ahora identifico el centro y con unas pinzas para pelar cable expongo el cobre, después giro en sentido contrario cada extremo del cable para que los hilos de cobre queden bien apretados. Y así continuamos con todos los cables. Después retiro 1.5 centímetros de forro por cada lado de un cable y hacemos esto en 2 cables.
Ahora vamos a unir un cable por el extremo con otro por el centro, retorciendo muy bien el cobre para que haga buen contacto. Después repetimos para tener una segunda pieza. Aquí tengo termofit de 1/4 de diámetro, del cual voy a cortar 4 partes de 2 centímetros. Ahora coloco el termofit en los cables hasta llevarlo a la unión del cobre, asegurándome que esté bien centrado. Después aplico calor con un encendedor. En mi caso, como soy muy desconfiado, voy a colocar un segundo termofit sobre el que acabamos de colocar. Ahora vamos a marcar una de nuestras piezas con un marcador para asegurar que todos los focos nos queden en fase, para que al momento de apagar el softbox todos los focos se apaguen por completo y no se nos quede uno o varios a medio apagar. Aquí coloco el segundo termofit en uno de los cables que se me estaba olvidando. Ahora retiro 1.5 centímetros de forro en cada hilo del cable que nos quedó de los 4 metros. En el cable que unimos antes pasamos un termofit en cada hilo, pero debí colocar 2. Ahora empalmamos el cable al que le acabamos de retirar el forro, colocamos el termofit en su lugar y aplicamos calor. Para unir los cables colocamos un termofit como hicimos antes. De los hilos restantes marcamos uno de ellos para continuar, y este lo vamos a unir con el cable que marcamos antes en nuestro empalme. Colocamos su termofit y aplicamos calor. El último hilo lo empalmamos en la parte que nos queda libre. Ahora vamos a cortar en todas las puntas para emparejar los cables. Después vamos a retirar 2 centímetros de forro en todos los hilos. No olviden retorcer muy bien para que el cobre se apriete entre sus hilos y no vaya a desparramarse a la hora de atornillar en el socket. Ahora pasamos la tapa del socket por el cable. Tomo un tornillo con la cabeza hacia el lado derecho y le paso el cable por encima. Al regresar por la parte de abajo, este debe pasar por el lado izquierdo del cable que aún tiene forro. Por último, retuerzo hasta asegurar que el cobre está bien apretado. En el socket identifico cuál terminal corresponde al borne que está en el centro, y ahí vamos a colocar el cable que marcamos. Después colocamos el segundo cable, enroscamos su tapa y repetimos el proceso en los sockets restantes. Aquí tenemos nuestros 4 sockets. Por el otro lado del cable voy a pasar un termofit porque olvidé colocarlo. Lo llevamos justo hasta el empalme y aplicamos calor. A 25 centímetros separamos el cable con unas pinzas de corte. Ahora identifico el hilo que marcamos. Lo voy siguiendo hacia el cable y corto para colocar un apagador.
Ahora retiro 2 centímetros de forro en cada hilo. Una vez más voy a pasar 2 Thermofit por el otro extremo del cable. Estos los uso para que el cable no se separe con el uso. Aquí tengo un apagador de paso, el cual voy a abrir retirando sus tornillos, después retiro los tornillos internos y repito el proceso que hicimos con los sockets para que el cable quede lo mejor posible. Aquí les muestro cómo hacerlo con unas pinzas en caso de que no puedan hacerlo solo con sus dedos. Ahora simplemente coloco los tornillos en su lugar y volvemos a armar nuestro apagador. Por último, llevo los Thermofit lo más cerca posible del apagador y aplico calor. Por el otro extremo del cable vamos a colocar esta clavija, retirando primero la tapa para exponer sus tornillos. En esta clavija los dos pines son iguales, en una polarizada tiene un pin más ancho que el otro. Si ustedes tienen una de estas, el cable marcado donde pusimos el apagador lo seguiríamos por todo el cable para colocarlo en el pin más delgado. Este sería la fase, pero en este caso es indiferente dado que la clavija se puede colocar de las dos formas. Aquí vamos a repetir una vez más el proceso de los sockets y del apagador para colocar el cable en los tornillos de la clavija. Al momento de usar nuestro softbox y apagarlo, si se quedan los focos LED a medio apagar, lo que deben hacer es voltear la clavija en el tomacorriente. Esto se debe a que la fase queda directa a los LED y al voltear la clavija mandamos la fase por el apagador, logrando así que al ponerlo en posición de apagado los LED se apaguen completamente. Aquí estoy identificando las perforaciones de los tornillos y con un lapicero perforo el papel aluminio. Con el cúter cortamos en los orificios donde colocamos los sockets. Aquí tengo un tornillo de 1/4 por pulgada. Le colocamos una rondana plana y lo pasamos de adentro hacia afuera. Lo sostengo con mi mano y doy vuelta para colocar nuestra escuadra de PTR. Le colocamos otra rondana plana y una tuerca de seguridad de inserto plástico. Y así colocamos las dos escuadras. Para colocar la U de PTR vamos a usar un tornillo de 1 1/4 por 3/4, al cual le colocamos una rondana plana. Lo pasamos por la escuadra y colocamos una segunda rondana. Después colocamos la U de PTR, seguido por otra rondana y terminamos con una tuerca mariposa. En la otra escuadra haremos lo mismo. Les recomiendo poner una tuerca mariposa con las alas hacia la cabeza al principio del tornillo para tener mejor agarre al apretar estas tuercas. Situamos la U hacia arriba y apretamos los tornillos para que nos den la posición de las escuadras de PTR. Ahora colocamos la pinza de presión en la cabeza de los tornillos y con una llave perica apretamos los tornillos de las escuadras de PTR. Por último, colocamos los sockets en nuestro softbox. Aquí hay que tener cuidado al apretar las tuercas de los sockets porque podríamos romper el papel aluminio. Aquí, como pueden ver, fijé el softbox a un tripié del que se usa para bocinas. Simplemente le realicé una perforación al tubo del tripié para colocar este tornillo de 2,5 pulgadas por 1/4. Al tornillo le coloqué una tuerca mariposa con las alas hacia la cabeza, seguido de una rondana plana. Coloqué otra rondana entre la U de PTR y el tubo del tripié. Del otro lado coloqué otra rondana y otra tuerca mariposa. Esto me servirá para poder aflojar y apretar fácilmente. En esta parte también le coloqué una tuerca mariposa por la parte de la cabeza como les sugerí antes.
En este caso coloqué 4 focos de 10 watts cada uno, pero ustedes pueden jugar con diferentes potencias hasta lograr la luz deseada. Aquí fijé una tela blanca semitraslúcida con pinzas de las que se usan para tender la ropa. Aquí también pueden jugar con diferentes tipos de tela para que vean cuál les funciona mejor. Ahora vamos a ver la intensidad y la calidad de la luz con ISO 100, solo cambiando la apertura. Empezamos con F10, F9, F8, F7.1, F6.3, F5.6, F5, F4.5, F4, F3.5 y F3.2. El softbox quedó de lujo y funciona a la perfección. Así damos por terminada la fabricación de este softbox. Si te gustó el video, apóyame con tu suscripción y comparte para que esta información llegue a más personas. Regálame un like y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.